Bueno, para seguir con esta Expo Inclusión 2021, queremos presentarles ahora a Elena Cruz. Ella, fíjense, nos acompaña desde España, así es. Elena es colaboradora de Fundación 11, quienes tienen una vasta trayectoria y son grandes referentes en materia de inclusión en dicho país y, por supuesto, en todo el mundo. Y que hoy nos va a entregar su mirada frente a un importantísimo tema como es la autonomía laboral. Le damos la cordial bienvenida a Elena Cruz, que está desde España. Buenos días en Chile, buenas tardes en España. Chile, supongo, ¿no? Bueno, yo antes de nada agradecerles la invitación a Fundación 11 y a mi persona también. Y nada, yo acabo de conectarme y ver a la compañera que ha hablado anteriormente a mí y la verdad es que me ha encantado, ¿no? Porque vemos que la discapacidad cada vez tiene más visibilidad en todo el mundo, ¿no? Ojalá que con estos congresos, estas exposiciones, se pueda visibilizar el tema tan importante de la discapacidad y de la inclusión laboral. Yo mandé un PowerPoint a sus compañeros para que lo fueran poniendo. No sé si lo podrán ver. ¿Lo estamos viendo? Sí. Vale, perfecto. Pues, a ver, yo lo que quiero hablar un poquito es quién soy, ¿no? Aunque tú ya me has presentado, pero sí que quería comentaros que yo soy jurista, soy licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo, defensora ultranza de la autonomía personal y de la vida independiente. Es fundamental tener esta línea en mi vida. Yo soy una persona con una gran discapacidad que gracias a las posibilidades que me dieron de poder trabajar he llevado una vida plena en todos los aspectos, ¿no? Por eso he comentado que es tan importante el hecho de que se visibilice en todo el mundo, ¿no? Me ha comentado que vaya pidiendo que diera la siguiente, ¿no? Ahí pues estamos la así. siguiente. Vale. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Pues yo siempre me quiero estructurar porque es verdad que es muy amplia. Voy a intentar ser breve porque sé que el tiempo es oro, ¿no? Entonces voy a intentar centrar todo bastante, ¿no? De cualquier forma, para cualquier cuestión o para lo que sea, tenéis la ponencia, pero al final os voy a indicar mi correo electrónico por si tenéis cualquier pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver, ¿no? En esta charla? Yo quería determinar una relación entre las personas con discapacidad que hay en edad laboral, ¿no? En España, en relación con lo que es esta ponencia, ¿no? También creo que es importante saber qué son los principios, porque es la base de todo el tema de la discapacidad, no de la discapacidad. Entonces sí que para mí es importante conocer el principio de vida independiente, de autonomía personal y por ende laboral, y sobre todo la inclusión social, como se ha comentado anteriormente. Sí que os voy a marcar 3 leyes con las que jugamos en España, una de ellas a nivel internacional y otras sí que son concretas en España, sobre la relación con la vida independiente y la autonomía personal en el ámbito laboral. Y luego, para finalizar, un programa que tenemos en Fundación 11 sobre autonomía personal, ¿no? La siguiente. Vale. Sí que es importante que el desarrollo social de España ha dado como una de las prioridades la atención a las personas en situación de discapacidad, que suponen el 8,5% de la población española, ¿no? Y por ello y a través de ello se ha dotado de leyes y sobre todo de proyectos derivados de esas leyes para favorecer la autonomía personal, por ende, como he dicho antes, laboral y sobre todo la vida independiente. La siguiente. Vais a ver un quesito
donde se determina el porcentaje de personas con discapacidad que hay en edad laboral respecto al total en España. Vemos que son muy pocos, es un 6,2%, pero ha ido creciendo año a año, ¿no? Son datos del informe de mercado de trabajo de las personas con discapacidad estatal, se realizó en 2020, y el número de personas con discapacidad en edad laboral en España es de 1.876.900 personas. Ya le digo que fueron datos del año pasado. Por el tema de la pandemia se ha parado bastante. A mí me gusta siempre, la siguiente, por favor, me gusta siempre como para plantar los pies en el suelo o las ruedas, en mi caso, hacer relaciones con poblaciones, y aquí lo que he puesto, la imagen que he puesto, es la noria, es un símbolo importante en Austria, y lo que quería relacionar es que la población de Viena equivale a las personas en situación de discapacidad en edad laboral que hay en España. Es decir, imaginaros a toda la población de Viena siendo personas con discapacidad y que estuvieran en edad laboral y que pudieran trabajar. Por eso siempre me gusta llevarlo a imágenes que parece que se nos quedan más, ¿no? La siguiente. Una vez visto esto, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué supone la discapacidad en el ámbito laboral relacionado con la vida independiente? Antes de esto debemos decir que recoge el principio de vida independiente. Recoge el principio de autonomía personal, con ello el de autonomía laboral y sobre todo, como se ha dicho antes, de inclusión, el principio de inclusión social que veremos a lo largo de esta ponencia, ¿no? A continuación, la siguiente. Sí que es importante, o para mí es importante, determinar una serie de conceptos y plasmarlos, ¿no? No sé si veréis la imagen, que esta imagen, la siguiente. ¿Pueden pasar? La siguiente imagen. Ahí, perfecto. Me parece muy clarificadora, ¿no? Porque toda persona, independientemente con discapacidad o sin discapacidad, tienen un plan de vida y todo ello conlleva cuestiones familiares, que es lo que representa la casa, temas de salud. Todo el mundo, no solo las personas con discapacidad, tienen que acceder a servicios sanitarios. Los entornos sociales, como son los amigos, y también, cómo no, el trabajo, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues que se deben reconocer una serie de principios, como es, por ejemplo, la autonomía personal, que es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar actividades básicas de la vida diaria. Esto es fundamental porque el tema de la autonomía personal no es fácil, sobre todo cuando hay entornos familiares que no lo permiten, ¿no? Entonces, así que cada vez se ha ido dando más visibilidad a la propia decisión de cada persona, independientemente de qué tipo de discapacidad, ¿no? La siguiente. ¿Qué lleva con ello la autonomía personal? Pues lo siguiente es la autonomía laboral, que es, como hemos dicho, en la imagen anterior, el tema de la casilla del trabajo, ¿no? ¿Qué es la autonomía laboral? Pues es la libertad que se otorga al empleado para controlar determinados aspectos de su vida profesional en la empresa. ¿Y qué supone, no? Pues hacer referencia a la flexibilidad de horarios, a la toma de decisiones sobre cómo ejecutar sus tareas, a las herramientas a utilizar y a la autogestión del tiempo. Yo aquí sí que puedo plantear cuestiones personales. Yo
Sí que es cierto que he tenido todos los elementos, dispositivos y personales para desarrollar mi carrera profesional. Y eso ha sido gracias a que la organización en la que yo me encuentro ha contado con un proyecto de vida independiente que me ha facilitado muchísimos aspectos para desarrollar mi vida laboral, pero gracias a esa autonomía laboral que previamente se ha acordado. La siguiente diapositiva para mí es clara, ¿no? Lo que supone el concepto de accesibilidad universal. Es importante la formación, por eso siempre se lucha porque la formación sea accesible para que todas las personas puedan acceder a ella, independientemente del tipo de discapacidad. Si cuentas con una buena formación, conseguirás un empleo de calidad y el empleo de calidad va a suponer mejores posibilidades para llevar una vida autónoma. Pero si con ello no contamos en todo este proceso con el término de accesibilidad universal, ninguno de ellos podrá llevarse a cabo. Por favor, la siguiente. Una vez llegadas hasta aquí, sí que se nos plantean una serie de preguntas que van enlazadas unas a otras. ¿Qué significa la autonomía en la discapacidad? Bien, pues aquí sí que os he recogido que la vida independiente y la mayor autonomía personal de las personas con discapacidad implica que tengamos plena libertad para realizar acciones y tomar decisiones y que recibamos el apoyo de un entorno para realizar los retos del día a día. ¿Qué conlleva esta autonomía? ¿O qué problemas podemos tener las personas con discapacidad en el ámbito laboral o social? Pues tenemos más riesgo de caer en pobreza debido a la falta de oportunidades laborales, la dificultad de realizar actividades, la movilidad limitada y la discriminación. Por eso, si contamos con buenos programas de empleo, todo ello se conllevará una mayor autonomía en el ámbito laboral y sobre todo personal. ¿Cómo afecta la discapacidad en el ámbito laboral? Se cuenta con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se promulgó en Nueva York. Supongo que España sí la tiene ratificada y de ella han derivado muchas modificaciones de leyes posteriores. En su artículo 27 se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que los demás e incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida por medio de un trabajo. Esto lo veremos más amplio posteriormente. ¿Cómo favorece la autonomía de las personas con discapacidad? Bien, pues hay que hacerles ver que sí pueden realizar todo lo que se propongan. Y para ello hay que motivar y alentar a que realicen acciones y superen retos, ya que ello incidirá en una mayor autoestima y ganas de superarse. Aquí sí es cierto que cuando una persona con discapacidad en un trabajo no se mueva, no quiera superarse, lo más seguro es que pierda el empleo, porque la gente de su alrededor sí que va a moverse. El tema de la asistencia personal es fundamental y está plenamente conectado al de vida independiente. ¿Cómo podemos definir el término de asistencia personal? Nosotros lo definimos como servicio de apoyo a la vida independiente y a la promoción de la autonomía. Mediante la figura del asistente, se permite que las personas con discapacidad, con grandes discapacidades, puedan asumir la plena responsabilidad y control sobre sus vidas y con ello llevar una vida independiente. Están interrelacionados ambos conceptos. Si lo pueden pasar.
Siguiente. Sí, siguiente. Esta diapositiva me parece muy clarificadora, ya que es lo que comentamos, que hay un conjunto de actuaciones, de acciones que conllevan a la vida independiente, ¿no? Que son la conjunción de la accesibilidad universal, tienen el logotipo de la accesibilidad universal, el empleo, sin el cual es imposible llevar una vida plena, los productos de apoyo y el apoyo humano a través de la asistencia personal. Todos ellos hacen que una persona con gran discapacidad pueda tener una vida independiente y pueda incluirse en la comunidad, como vemos en la siguiente diapositiva, donde se recoge el principio de inclusión social tan importante en nuestra vida, ¿no? Se supone que es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades y recursos que son necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural. Y sobre todo, para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás. Yo lo que he integrado aquí es un cubo en el que quiero incluir la inclusión educativa, la inclusión laboral y la inclusión en los espacios sociales. Todo ello deriva en la inclusión social, pero de aquí surgiría el reconocimiento de derechos y deberes de las personas en situación de discapacidad. Si pueden pasar al siguiente. En cuanto a haber ya puesto las bases de lo que son los principios del movimiento de vida independiente, de la inclusión social, de la autonomía personal y laboral, de la asistencia personal, sí que querría hacer una referencia escueta, pero para que pudieran conocer la normativa laboral en relación con la vida independiente y la autonomía personal en España. Contamos con 3 leyes o normativas que son importantes y que son los que nos obligan en este sentido. La primera de ellas es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se realizó en Nueva York en 2006. El artículo 27 sí que reconoce el trabajo y el empleo y determina que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles de las personas o las personas con discapacidad. Esta convención ha sido fundamental en temas de discapacidad, ya que ha puesto de manifiesto que las personas con discapacidad son el objeto, son el sujeto y no un sujeto pasivo, sino un sujeto activo de los derechos que cada uno debe regular y debe reconocer. Otro de la norma nacional española es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, donde en el artículo 35 reconoce el derecho al trabajo y las garantías de este derecho, y se regula que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación. También contamos con la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esta ley es fundamental, puesto que en su artículo 1 regula las condiciones básicas
que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y a la atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley ha sido objeto de muchísima normativa reglamentaria por el tema de la asistencia personal y también ha dado como consecuencias determinados movimientos sobre las personas con discapacidad y, como he dicho, la asistencia personal. Entonces, vamos a ver toda la normativa, pero muy escuetamente, simplemente pinceladas. En cuanto a la convención, pues, si pueden pasar. De pantalla. La siguiente. La siguiente, que es la que he comentado. Aquí nos centramos, ¿no? Voy a desarrollarla un poquito. En cuanto a la convención, se prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, protege los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, asegura que las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones con los demás, promueve oportunidades empresariales de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias, emplea a personas con discapacidad en el sector público, promoverá el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes que puedan incluir programas de acción formativa, afirmativa, incentivos y otras medidas. Desconozco, si pueden pasar la siguiente diapositiva, desconozco si Chile ha firmado o ratificado esta convención. España lo hizo y a partir de ahí es lo que he comentado antes, se han derivado modificaciones en leyes estatales también. Sigo con la siguiente normativa nacional. Por ejemplo, esta norma que ahora les comento, que es la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, vino derivada por imperativo de la Convención. Tuvimos que modificar la ley anterior y hacerla más acorde con la Convención que habíamos ratificado. Aquí nos planteamos qué tipos de empleo contamos dentro de nuestra normativa. Tenemos el empleo ordinario en las empresas y las administraciones públicas, incluidos los servicios de empleo con apoyo. Tenemos también el empleo protegido en centros especiales de empleo. ¿Qué significan centros especiales de empleo? Suponen que el 70% de la plantilla sean personas con discapacidad y los enclaves laborales. También tenemos o contamos con el empleo autónomo. ¿Y qué consigue o qué se ha fomentado con esta norma? Pues existen ayudas, si puedes pasar la diapositiva, existen ayudas para fomentar la contratación de personas con discapacidad o para los autónomos, así como para tomar medidas con el fin de asegurar la accesibilidad universal. También contamos con una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, como he oído en su anterior presentación. Dice que las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligados a que entre ellos al menos el 2% sean trabajadores con discapacidad. Y por último, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad, pero se regulará reglamentariamente por el tema de la oposición. Si pueden pasar de diapositiva, llegamos a la LEPA. Nosotros la conocemos como la LEPA, pero es lo que les he comentado anteriormente, que es la Ley de Autonomía Personal, ¿no?
El artículo 19 reconoce la asistencia personal. ¿Qué supone o cuál es la finalidad de esta ley? Pues supone una prestación económica para promoción de la autonomía personal. Su objetivo es la contratación de asistencia personal para el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Esto ha sido más desarrollado por las comunidades autónomas, donde algunas, concretamente Madrid, reconoce el derecho a la asistencia personal si estás dentro de un proyecto, de un programa, que cuentas con una serie de horas para las actividades que tú consideres necesarias, no solo para la educación y no solo para el trabajo, sino para las actividades que consideres fundamentales en tu vida. Eso es lo que se prevé, eso es lo que se pretendería, sería el objeto y la finalidad de la asistencia personal, pero estamos en ello. ¿Cuáles son las condiciones de acceso a este servicio? Pues va a depender, como ya les he comentado, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Si pueden pasar. Sigamos. Como también les he comentado anteriormente, Fundación inicia un programa de fomento de la vida independiente y la autonomía personal. Entiendo que muchos de ustedes sabrán lo que es Fundación 11. Bueno, el objetivo principal de la Fundación consiste en la realización de programas de inserción laboral, formación y empleo para personas con discapacidad y el fomento de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Además de la propia ONCE, como entidad fundadora, están presentes en la Fundación a través de su patronato, que es el máximo órgano de gobierno, las principales organizaciones de personas con discapacidad de España. Les he indicado un enlace donde aparecen los objetivos y la finalidad de Fundación 11 y lo que hemos conseguido en el año 2020, tanto en el empleo como en la formación, como en la accesibilidad universal, como en todos los ámbitos de los que son beneficiarios nuestros, nunca mejor dicho, nuestros beneficiarios, ¿no? Nuestras personas con discapacidad. La siguiente diapositiva. ¿Qué supone? ¿Cómo surgió el tema del programa de asistencia personal en Fundación 11? Se inició en el 2018-2019, entre esos 2 años. ¿Y por qué? Pues se buscaba fomentar el desarrollo laboral de personas con grandes discapacidades, cuyas actividades eran las básicas de la vida diaria y las instrumentales relacionadas en el ámbito laboral. Pues acudir a reuniones, acudir a viajes, tomar notas, todo aquello que una persona con grandes discapacidades no pudiera realizar por sí misma. En cuanto a las horas a prestar en el servicio, era y es el que se necesite, ¿no? Para el usuario. En el año 2019, ya que en 2020 poco podemos valorar, había 7 usuarios, 4 trabajadores y 3 becarios. En cuanto a la siguiente diapositiva, es mi caso personal. A la izquierda estoy con mi asistente, una de mis asistentes personales, en Bruselas, en un foro sobre la ley de accesibilidad a nivel europeo, y la de la foto de la derecha es con otra de mis asistentes personales de Fundación en un congreso sobre asistencia personal. En cuanto a la siguiente diapositiva, quiero cerrar lo que hemos visto en la charla, que es pues, la situación de las personas con discapacidad, los principios fundamentales que me parecen que se deben conocer, como es el de vida independiente, autonomía personal y laboral e inclusión social. Y también quería poner de manifiesto la normativa
con la que se cuenta en España, además de dar validez a los programas que existen también en nuestro país sobre la autonomía personal. En cuanto a la siguiente diapositiva, me pareció interesante lo que dijo Mark Charney. Decía que un elemento clave del compromiso del empleado es el de la confianza. Generar confianza requiere que las empresas brinden a sus colaboradores la máxima autonomía y flexibilidad posible. Y es cierto, ya que si la relación entre empresario y trabajador es buena, siempre beneficiará a la empresa. En cuanto a la siguiente diapositiva, hay otra cita de Catherine Mansfield, que siempre la pongo en todas las ponencias, y ella decía que solo deseo ser todo aquello de lo que soy capaz. Y yo amplío y soy capaz de todo. Muchísimas gracias. Aquí tienen mi correo electrónico, por si necesitan si quieren hacer cualquier pregunta o cualquier duda, estoy enteramente a su disposición. Muchísimas gracias.